acuerdo, hace 3 años se discutió mucho, cuestionamos mucho cómo es que hubo otro asalto al Poder Legislativo. El primero fue con los panistas, asaltaron, no, al Poder Judicial, asaltaron con un presidente del Poder Judicial, un magistrado que tomó protesta por escrito. Fue un asalto al Poder Judicial. Y en este sexenio también hubo un asalto al Poder Legislativo. Se le quitaron las facultades a los diputados para poder hacer nada. Y ayer el gobernador también anunció en su cuenta de Twitter: el proceso de transformación en Sonora ya inició. Ahora el Congreso tiene las facultades para legislar y trabajar. El Congreso, porque estuvo atorado de manos. Y entre los diputados que se vendieron con gusto, ¿no? Lo que los compraron y todo lo que sabemos. Y ahora hubo un cambio importante. Jacobo, bienvenido, buenos días, Hola, presidente del buenos Congreso. días, muy amable, buenos días, buenos días Priscila, buenos días Luis Alberto, gracias por la invitación y saludos a su amable auditorio. Efectivamente, las diferentes fracciones parlamentarias que presentaron la iniciativa consideraron que era necesario pues revertir esas reformas constitucionales, como usted bien pone en contexto, reformas que se realizaron en 2018, inmediatamente después del triunfo de Morena y antes de la instalación de la pasada legislatura, pues se apresuraron a esa serie de reformas. ¿Qué hicieron? Pues protegieron, digamos, al Poder Ejecutivo, le arrebataron facultades históricas al Congreso, dificultaron, digamos, la labor de Morena al momento de realizar reformas constitucionales, al momento de realizar nombramientos, sus facultades de fiscalización, de presupuestación, en fin, todo eso se señaló en su momento. Fuimos críticos del proceso y ahora en otras circunstancias, en otro contexto, pues tenemos la oportunidad ya desde la representación popular de legislar para revertir esas reformas que en algún momento se le llegó a denominar ley veto, ¿no? Pues la gente le conoció pues y le adjudicó ese nombre, pero en realidad lo que era un conjunto de reformas que debilitaban al Congreso. Hoy estas reformas que emanan de la voluntad del Congreso son reformas del Congreso para el Congreso. Entonces, y fueron aprobadas por 29 votos, o sea, hubo consenso, hubo apoyo, todas las fracciones parlamentarias, excepto una, 29 votos. Esto se aprobó con el voto a favor de Morena, PT, Verde y Nueva Alianza, que fueron los promoventes. Se apoyó también con el voto del PRI. Y se aprobó también con la representación parlamentaria de PRD y de Encuentro Solidario. ¿Quién nada fue el más, que no quiso? el PAN, un grupo parlamentario nada más no votó, muy respetable su posicionamiento, y se aprobó. Ahora va el turno a los cabildos. ¿Qué significa esto? Bueno, me parece un triunfo de la democracia, un triunfo de la voluntad popular. Es un acto que restituye facultades al Congreso. ¿Para Entonces, hacer qué? Para que entienda la gente. ¿Cuál es la importancia? bueno, mire, por ejemplo, le voy a poner algunos de los casos, ¿no? Digamos el Instituto de Transparencia. Con la reforma del 18 se le quitó la facultad al Congreso de nombrar a los comisionados, se le dio al Ejecutivo. ¿Y el Ejecutivo nunca los nombró? Y tan afectó la reforma que aparte de que le arrebató la facultad al Congreso, nunca los nombró. Hoy se devuelve esa facultad al Congreso y se reglamentan, pues digamos, ¿no? Esas disposiciones. Por ejemplo, ¿se acuerda hace poquito que venimos aquí y vimos qué tan costoso eran los órganos anticorrupción? Y hablamos en particular de la sala superior, de la sala especializada anticorrupción. Se elimina, costó 122 millones, no hubo procesos, se elimina y se pasa las facultades al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, van en el sentido de combatir la corrupción, de fortalecer al Congreso, de darle un ordenamiento a la vida misma interna del Congreso. Acuérdate también que para blindar el Congreso a su interior, pusieron en la Constitución hasta los jefes de departamento. O sea, ¿cómo era posible tener que legislar la Constitución para no hacer nombramientos en el Congreso y protegerlos en el texto constitucional? Entonces eso ya se quitó de ahí, se va a pasar a la ley orgánica. Y una serie de mecanismos pues que van a empezar a funcionar. Lo de la Fiscalía, por ejemplo. El Congreso va a nombrar y va a ratificar a la Fiscalía y a las Fiscalías especializadas, que son dos, la de delitos electorales y la de anticorrupción. Entonces, creo yo que todo esto viene a beneficiar
el equilibrio de poderes, la vida republicana y fortalece al Congreso. ¿Y qué es el Congreso? La soberanía popular y la representación O sea, ya popular. tienen autonomía para hacer todos los cambios ya el Congreso, Pues administrativos tiene y todo. sus facultades, Con sí, esto, pues, ¿no? así es, con esto se le devuelven esas facultades históricas, lo vemos muy positivo, así lo consideró también la gran mayoría de los integrantes del Congreso y lo vemos muy positivo. No se legisló a escondidas, no se legisló saliendo corriendo del Congreso, no se legisló a espaldas del pueblo, se revirtieron reformas que habían dañado el equilibrio de poder y hoy la opinión favorable del doctor Durazo, quien es gobernador electo, porque se llegó a comentar algunas ahí voces de que era una reforma impuesta por el doctor Durazo. No, él ni siquiera está en funciones, es un tema del Congreso. Él sí sugirió y opinó favorablemente en las Pues reuniones, es que acuérdate, de los grupos parlamentarios de la coalición, en las reuniones plenarias. Él sí sugirió que se atendieran ese conjunto de reformas y fue tal su voluntad democrática que no obstante, pudiéndose beneficiar de ese estado de cosas constitucionales, él dispuso pues que sugirió que el Congreso atendiera esa reforma y ya se atendió. Muy bien, pues estaremos al Muchas pendiente de gracias. lo que venga en el Claro Congreso que y que sí. sea para bien de renovar todo y que sea para mejorar todo. Así será, tenga la seguridad y tenga la confianza a la gente de que vamos a legislar para la transformación de Sonora y por el bien de los sonorenses. Los estaremos vigilando, no te Sí, preocupes. como debe ser. Gracias. Gracias, Jacobo. Buen día. Buenos días. Eso es. El tema da para mucho, pero por los tiempos. Pero sí es un paso. Hace 3 años no era posible que fue un De asalto al acuerdo, Poder cuando Legislativo. ocurrió ese Es un cambio, escándalo nacional. Fue un escándalo fue nacional. un shock. Escándalo nacional. Era un poder asaltado. Así como el Poder Judicial lo asaltaron los panistas, ahora los periodistas en este lo asaltaron y dejaron, entre que lo asaltaron y ilegalmente lo apretaron y a la mitad los legisladores que compraron, ¿no? Y cooptaron. Entonces, ahora es poderes divididos y a pedirle cuentas a cada poder. Gracias, Jacobo. A usted, gracias. Corte y volvemos al tú por tú, las tomas de protestas.